en ese contexto, en ese marco, Estados Unidos tiene un problema ahora que se le pudiera convertir en crisis política, y es el tema centroamericano en la frontera sur. Si México no coadyuvara en los esfuerzos de Biden y anteriormente de Trump por cerrar esa puerta sureña a la migración o a la inmigración centroamericana, prácticamente tendría Estados Unidos una crisis en la frontera. Entonces, México ya venía haciendo un esfuerzo conjunto con las autoridades estadounidenses para contener a la autoridad, también con ayuda del gobierno guatemalteco, para mantener estas olas de migración. Pero, ¿qué hace ahora México? Si ellos están concentrando vacunas y gracias a que ellos están concentrando vacunas no nos llegan a nosotros, pues o nos sueltan una cantidad o nosotros abrimos la llave de paso y que sigan yendo los centroamericanos y que lo resuelvan en la frontera de 3.200 kilómetros. ¿Qué dice Joe Biden? Si eso nos va a costar una crisis política y México nos puede ayudar y nosotros le ayudamos con lo que tiene, pues eso se llama cooperación. ¿Sí me explico? Operación conjunta. Ambos se benefician en una relación de ganar-ganar. Y miren que las relaciones con Estados Unidos no son sencillas, generalmente suelen ser complicadas. Bueno, pues allí mismo está pasando otra situación muy importante que es noticia y que usted la tiene que conocer, porque todos los mexicanos tenemos uno o dos o tres parientes familiares en Estados Unidos, o que ya son ciudadanos, o que ya son residentes, o también indocumentados. Y en este caso, saber qué sucede con los dreamers, con los soñadores, con estos infantes que llegaron cuando tenían menos de 16 años a Estados Unidos, llevados por sus padres, que nacieron en un país diferente a Estados Unidos, pero que ya hicieron su vida completamente ahí en Estados Unidos, pues están a punto de tener una regularización migratoria gracias al Congreso de Estados Unidos, en donde el cabildeo de los grupos activistas pro migración y pro dreamers han estado presionando bastante fuerte. Bueno, pues resulta que ya hay una vía para dar nacionalidad a millones de inmigrantes sin documentos. Todavía está pendiente el que el proceso legislativo se complete en el Senado. Se trata de una de las piezas clave del proyecto de reforma migratoria del presidente Joe Biden, que se encuentra ahora en el aire debido al pronunciamiento y al pronunciado aumento de llegadas de inmigrantes en la frontera sur del país, que amenaza con saturar la capacidad de acogida. En ese contexto en donde México va a ser importante para Joe Biden si quiere sacar adelante su reforma migratoria, que también a México le interesa, pero que México también necesita vacunas. El proyecto de ley, aprobado por 228 votos frente a 197 republicanos, con solo 9 congresistas sumándose a la mayoría demócrata, contempla un camino a la nacionalidad para cerca de 2.5 millones de inmigrantes sin documentos. Incluye a los conocidos Dreamers, aquellos que llegaron ilegalmente al país con sus padres, siendo menores de edad, a los que el presidente Barack Obama ofreció una protección frente a la deportación de la administración Trump y que Trump se empeñara en tratar de eliminar. También están acogidos cerca de 400,000 personas a las que se concedió el estatus de protección temporal por haber escapado de una decena de países particularmente peligrosos que se encontraran en guerras civiles o en otro tipo de circunstancias que atentaban contra su vida. Un segundo proyecto de ley, aprobado también el jueves pasado, proporciona una vía para obtener la Green Card o la Carta Verde o residencia permanente a los inmigrantes que trabajaban en el campo. Este se espera que cuente con más apoyo de los republicanos. Los padres traen a sus hijos, sus esperanzas, sus sueños y sus aspiraciones para lograr un futuro que mejore para sus hijos. Esa valentía, esa determinación y aspiraciones son rasgos estadounidenses. Esto fue lo que dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, que se ha referido a los Dreamers como verdaderos y legítimos herederos de los padres fundadores de Estados Unidos. La legislación migratoria siempre divide profundamente al Capitolio. En el Senado, con 50 legisladores de cada partido, los demócratas cuentan con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, pero con 10 votos republicanos podrían evitar el bloqueo de la legislación en la Cámara Alta mediante el filibusterismo. Conseguir esos votos no será fácil, y menos con la situación en la frontera sur del país, donde se registran récords de detenciones masivas, en muchos casos de menores no acompañados procedentes de Centroamérica. La situación en la frontera, que la administración de Biden se resiste a calificar de crisis, constituye el principal desafío del presidente en estos casi 2 meses de mandatos, y los republicanos han encontrado un arma para ablandar de cara a las importantes legislativas de 2022.
Me opongo con fuerza a este proyecto de ley de amnistía y si miran lo que está pasando en la frontera sur ahora mismo, Estados Unidos se enfrenta a una grave crisis. Esto lo dijo el jefe de la bancada republicana, Steve Scalise, los cuales, bueno, históricamente se sabe que desde la IRCA de 1986, IRCA, la reforma migratoria más importante de los últimos 30 o 40 años, que se aprobara en la gestión de Ronald Reagan, desde entonces no ha vuelto a haber otra. Y los republicanos en aquel momento fueron los que estuvieron a favor de esta reforma. Sin embargo, del año 2005 a la fecha que ha sonado con fuerza la necesidad de otra reforma migratoria que abra paso, que abra camino a la nacionalización o la ciudadanía para millones de personas que tienen irregularidad en sus documentos, bueno, pues prácticamente ha encontrado una resistencia feroz en el bloque republicano. El mismo Donald Trump había reaparecido justamente para decir que si le daban una vía a los inmigrantes indocumentados, esto podría servir de ejemplo y podría ser un mal mensaje para los futuros inmigrantes indocumentados que sabrían que aunque entren a Estados Unidos sin documentos, con el paso de los años pudieran aspirar a tener nacionalidad. Entonces, los republicanos se han de alguna manera opuesto de manera feroz en los últimos 20 años a una reforma migratoria y esto es lo que los demócratas han ido capitalizando entre el voto latino. Por eso no es casual que aunque los demócratas tampoco cumplan del todo sus palabras o sus promesas de campaña, lo cierto es que tienen cautivo por lo menos a 7 de cada 10 votantes de origen hispano, de origen latino, de origen mexicano, porque en ellos es en donde se deposita la confianza para que se abra paso a la ciudadanía. Pues miren, primero decían que 11, después que 9 millones, ahora estamos viendo que solamente 2.5 millones, y aún así los republicanos se están negando. Creo que los republicanos no se han dado cuenta de que ellos pudieran capitalizar políticamente esto. Decir que los demócratas son los que lo prometen, pero ellos son los que le cumplen y de esta manera pudieran dividir el voto hispano. Pero hay una cerrazón en la derecha estadounidense brutal que justamente los lleva a tener pues lo que tienen como resultado. Minoría en la Cámara de Representantes y minoría en la Cámara de Senadores cuando lo tuvieron todo con Donald Trump. En fin, así las cosas en la política estadounidense y pues a ver qué pasa. Vamos a seguir muy de cerca esta nota.